vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, en Lucas 17, 11 al 19. Bueno, ahí está. Ahí va a estar, aquí va a estar, por si no trae usted su Biblia, aquí podemos leerlo. Amén. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron una voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo, Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bendito Dios, te damos gracias en esta oportunidad nuevamente, Señor, que tú nos ofreces, Padre, que tu palabra sea viva en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, oh Dios, y que pueda causar efecto, Señor, a nuestras vidas. Padre, te rogamos que tu bendita misericordia nos alcance, Señor, que nos abra el entendimiento, Señor, oh Dios, y podamos, Señor, oh Dios, atesorar tu palabra en el corazón, cada uno de los que estamos aquí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, mire lo que dice, bueno, en Lucas encontramos uno de los leprosos, un leproso muy importante, en Lucas 5, no lo traigo aquí, pero ahí usted puede buscarlo en su Biblia, ¿verdad? Lucas 5:12, dice que había un leproso y este leproso supo que venía Jesús e iba pasando Jesús por ahí. Él hizo un plan en su vida cómo poder acercarse al Señor Jesús y para pedir un favor, ¿verdad? O un milagro, que para aquellos tiempos eso era algo difícil. Un leproso, vayamos un poquito a la historia, que era un leproso, una persona que ya sea que tenía llagas en todo el cuerpo, los vellos se le ponían blanco, la piel se le ponía blanca, se le empezaban a caer los dedos, mire la nariz, se le empezaba a caer la nariz también, todo lo que es el cartílago, todo el hueso blanco, algo horrible, porque aparte olía lo que es un ser en vida podrido. Y todos ellos, que cuando eran o cuando estaban ya con esta enfermedad, esta infección, o dice ahí una parte dice que era una infección o esta enfermedad, otra parte dice que era una maldición, otros le habían puesto ahí que era el castigo de Dios sobre las vidas de ellos. Y ellos optaban, la multitud optaba para que estos leprosos fueran sacados del lugar donde estaban los habitantes, que estaban sanos y no tenían ningún tipo de enfermedad de esto. El leproso no podía convivir con nadie. El leproso se le daba una campanita y siempre andaba como una momia tapado y tocando la campanita, y pues él decía leproso, leproso, y todos se tenían que hacer a un lado, no podían tocarlo ni estar con él, no podían hacer absolutamente nada. Ellos vivían en las cuevas, apartados de donde estaban los sanos. Pero también la multitud, cuando llegaba o lograba ver a algún leproso, dice la Biblia que tomaban piedras y los apedreaban, o sea, para sacarlos de donde estaban ahí, no fuesen o no vayan a ser infectados por un leproso. Sin embargo, aquí nosotros, bueno, no aquí, el libro de Lucas 5 nos remarca, 5:12, nos enseña de un hombre, porque por lo regular ellos estaban juntos, ellos convivían. El leproso, mire, ya tenía su iglesia, vamos a decirlo de esta manera, su comunidad o su grupo donde vivían, y ahí, mire, el leproso no tenía, por ejemplo, en una iglesia podemos decir, bueno, en las iglesias a veces los hermanos se juzgan, se critican, o
muchas cosas de esas, ¿verdad? No, pues que la hermana cantó, no, el hermano, no le suben volumen, a la hermana no canta bien. Mire, bueno, digo la alabanza porque estoy en alabanza, ¿verdad? No puedo decir allá abajo, es un ejemplo. Y hay una cantidad de críticas dentro en el leproso, no. Porque ¿qué le puede criticar un leproso a otro leproso? Ni modo que le diga, mira, ya se te está cayendo un dedo. Y a ti se te está cayendo la nariz y tú ni hables porque ya ni orejas tienes. O sea, vivir en el lugar donde, ¿para qué sirve la crítica si ellos ya estaban en conjunto, ya estaban tal vez en el pecado que habían pasado? Ahora separemos dos grupos, el grupo de los pecadores y el grupo de los contagiados. Porque no todos los que estaban leprosos eran pecadores. Algunos de los que estaban ahí habían sido contagiados también. Sin embargo, este hombre de Lucas, ahorita comienzo el tema, permítanme nomás tantito desarrollo y lo comienzo, ¿sí? El hombre de Lucas, el leproso, estuvo espiando, vigilando al Señor, cómo se atrevió, la valentía, mire, la valentía de un leproso, de poder decir, no, pues me voy a apartar del grupo, voy a dejar el grupo, voy en contra de toda la voluntad del ser humano, para poderme acercar a Jesús y decirle que quiero ser sano. Y no le dijo quiero ser sano, fíjese lo que le digo, si quieres, puedes. No le dijo Señor sáname, no, si quieres. Hay dos versiones, una está en Mateo, la que le digo ahorita, usted puede buscarla en Lucas 5:12, ahí está escrita la que estoy enseñando ahorita. Si quieres, la otra de Mateo dice que llegó y se puso de rodillas delante de él. Mire, humillación delante del Señor Jesús. La Biblia dice que el Señor no rechaza ningún corazón que esté contrito, que esté humillado, que esté arrepentido. El hombre decidió ir y postrarse delante del Señor y no le exigió, Señor, soy hijo tuyo, Señor, yo hice esto, Señor, yo hice aquello. Él, mire, en contra de la voluntad del ser humano, tal vez hasta en contra de su propia voluntad, se metió en medio de toda la multitud. Y yo creo que iba con su campanita y les ha de haber dicho, quítense porque estoy leproso, y se quedó solo con el Señor. Y no perdió la oportunidad de decirle, Señor, ¿qué le diría? Yo pienso que ha de haber dicho, Señor, mire, fui contagiado, vamos a decir, no fue por un juicio, fui contagiado, Señor, me aparté del grupo, Señor, vine delante de ti, Señor, para que tú pudieras sanar, porque ya no quiero vivir con trapos de inmundicia, dice la Biblia. Y en el mundo espiritual nosotros podemos decir que así venimos nosotros allá afuera. La Biblia nos habla, Pablo nos habla de los trapos de inmundicia que traemos arrastrado, mire, porque podemos ser líderes, ser pastores, estar predicando, estar cantando, pero en el mundo espiritual, ¿qué es lo que tenemos dentro de nosotros? No vaya a ser que estemos tocando, que estemos cantando, que estemos sirviendo como leproso. Porque ahí, ahorita vamos a ver ya el tema y quiero entrar para no irme tan largo, porque si no, no acabamos. Bueno, mire, vamos a ir primeramente a desarrollar. A ver, primeramente esto. El Señor se encuentra a los 10 leprosos y sana a todos, pero solo regresa uno a agradecerle. Solo el samaritano. La pregunta, ¿y los 9 que dijo el Señor, dónde están? O sea que el Señor, al haber sanado a los 10 leprosos, tenían que haber regresado los 10 leprosos juntos a darle las gracias de perdido, a darle la gloria, a darle la honra. Supongamos que estos 10 leprosos, aquí me dice de un samaritano no entra en el grupo de los hebreos, de los judíos de aquellos tiempos. Tal vez ellos dijeron, no, pues ya estamos sanos, pues vámonos al templo, no podíamos entrar al templo, ahora que estamos sanos, vamos a poder entrar al templo. Y como Jesús les dijo, vayan y presenten la ofrenda, como Moisés les había dicho en aquellos tiempos, que cada uno de los que fueran sanados tenían que presentar la ofrenda delante del sacerdote. El sacerdote tomaba el tiempo para inspeccionar que verdaderamente había sido sanado y podía convivir con todos los que estaban ahí alrededor. Sin embargo, uno, dice la Biblia, y Jesús pregunta, ¿y los 9 dónde están? Mire, vamos a ver dónde están los 9 leprosos, pero antes de verlos vamos a ver
que existen dos palabras en la Biblia, bueno, en el diccionario, que traducen la palabra leproso. Y en el Éxodo 4:6 dice, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leproso como la nieve. Mire, leproso, esa palabra tesarat, ahí está hasta en hebreo, y quiere decir azotar, ser atacado por lepra o leproso. Pero esta palabra de azotar tiene que ser o es azotado. Otra palabra que está en Mateo 8:2 y dice, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Este es el leproso que estábamos leyendo de Lucas. Este es el mismo leproso, pero aquí dice, si quieres puedes sanarme. En la otra también. Y leproso, mire, lepros en el griego, y escamoso, leproso. Las palabras son interesantes, el del diccionario, porque nos da, por ejemplo, una luz a razón de lo que nosotros tenemos que ver en la palabra. Acuérdense que Jesús dijo que muchos estaban tapados los ojos, vendados los ojos. Hay muchas escamas. Las escamas no necesariamente tienen que tener una enfermedad, sino puede ser que esté tapado y no pueda ver las cosas espirituales que existen aquí en la tierra. O no puede tener los ojos de fe para ver lo que no es como si ya fuera, dice la palabra. Debemos de ver, pero sin escama. Mire, si tenemos esta cosa en los ojos, quiere decir que tenemos ojos con escamas y no nos dejan ver más allá de lo que nosotros creemos, porque creemos lo humano, pero no en lo espiritual, y a veces eso nos estorba para seguir avanzando. Bueno, el leproso, mire, azotado, atacado y escamoso. Hay tres cosas que tiene el leproso. Es azotado, es atacado y es escamoso. Bueno, mire qué terrible lo que significa leproso. Sentirse atacado, sentirse azotado, sentirse insensible, sentirse escamoso. Porque esa es la parte literal del leproso. Pero también esto podría ser la parte espiritual de un leproso que se encuentre dentro de la congregación. Porque, o sea, le puedo decir los de allá afuera, pero los de allá afuera no me escuchan. Los que me están escuchando somos los que estamos aquí. Por eso le digo, aquí podemos ver nosotros que pueda ser que esté un leproso, que esté uno que esté siendo azotado por su propio hermano, golpeado, y se esté apartando y ya no se junte con el grupo ¿Por qué? Porque ya lo excluyeron. Y hay lugares donde hemos ido, mi hermanos, que miren, los de caché, los que tienen los de billetes, los que tienen billete, para que me entiendas, sentaditos en un lugar, los de media vida sentaditos, y los pobres, pues allá afuera. Y el liderazgo es el que anda batallando. Atiendan a los pobres, atiendan a las viudas, que yo atiendo a los ricos. Entonces, muchas de las veces eso quiere decir cuando alguien es apartado. ¿Por qué? Porque lo están sacando de la casa del Señor. A veces con las propias actitudes nosotros nos vemos en ese grupo de empezar a retirarlos, empezar a separarlos, empezar a decirle, no, pues tú no entras aquí en este grupo. Pero mire, el Señor nos ha traído a cada uno de nosotros a este lugar, este día, para que podamos aprender que somos parte del Señor y que Él nos ha quitado todas estas cosas. Bueno, vamos a ver dónde están los 9 leprosos. El Éxodo dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, ve aquí que su mano estaba, ¿qué? Leprosa como la nieve. Entonces, el leproso, mire, a este le vamos a poner el leproso de la duda. Porque si había sido llamado Moisés, mire cuántas cosas le pasaron a Moisés.
Sí, era un hombre llamado pues a la batalla porque se crió con los egipcios. Y de ahí cuando salió, ¿por qué salió? Porque mató a otro egipcio. Moisés tenía una estatura muy alta para poder haber matado a un egipcio de un solo golpe. Y cuando huye Moisés, se le encuentra y se aparece allá en el desierto, miren. Los africanos cuando defendió a las mujeres ahí de los ladrones, ¿verdad? Pues tremendo hombre, que no iba a defenderlas, mejor huyeron. Pero fíjese, cuando Moisés dice que estaba viendo la zarza, que la zarza ardía y no se consumía, él pensaba que era una visión, y él pensaba que estaba en un éxtasis. Y él se acercó para ver qué era lo que pasaba, porque él lo que estaba contando era el tiempo donde la zarza comenzó a arder, hasta el tiempo donde la zarza más o menos tenía que acabar la lumbre, porque se iba a volver ceniza. Sin embargo, miró que esa zarza seguía ardiendo, ardiendo y ardiendo y no se consumía. Dijo, voy a ver qué es lo que está pasando, por qué razón la zarza no se consume, no se termina. Y ahí tiene el encuentro Moisés con el Señor, que le habla el Señor y le dice, Moisés, el lugar que estás pisando es un lugar santo. Tú debes de saber quién es el que te está llamando, quién es el que te está hablando. Y lógicamente era el Señor. Entonces de ahí nosotros vamos viendo que en el caminar de Moisés ya conocía al Señor. Moisés ya hablaba con Dios. Moisés ya tenía la experiencia de ver que Dios le llamaba, le hablaba, lo defendía, siempre estaba con él, le presentaba cosas sobrenaturales. Sin embargo, cuando el Señor lo llama para hacer algo, le dice, pero Señor, ¿y quién me manda? ¿O qué le digo allá? ¿O cómo voy a ir? Mire, empezó la duda, empezó el temor. Para Moisés debería haber dicho, sí Señor, aquí estoy presto para ir. Estoy presto para obedecer las órdenes que tú me digas. Él ya había visto el poder de Dios antes, mucho antes de lo que Dios le había mostrado. Sin embargo, a esta lepra le podemos decir que es una lepra de la duda. Y que Dios quiere y no tengamos nosotros este tipo de duda. Porque a veces dudamos del Señor, del poder de Dios. Si el Señor te prometió algo, tú tienes que tener la certeza de que el Señor te lo va a cumplir. Que no lo veas mañana ni pasado mañana. Tú mantente firme y di, te lo deje al Señor y el Señor me responderá. Porque el Señor es fiel. Porque Él me lo prometió y todo lo que te prometió el Señor, todo lo que te dijo el Señor te lo va a cumplir. Pero si entramos en esta etapa de Moisés, y a quién le digo, mire, que te pongan enfrente a un demonio, que estés peleando con un espíritu o con un endemoniado, ¿qué le vas a decir al endemoniado? Espérame un tantito, le voy a preguntar a Dios si soy enviado para liberar o no. Ya cuando estamos en el momento de la batalla, mi hermano, tú ya no tienes que estar dudando, ya no tienes que tener esta duda de decir, ¿será que fui para eso llamado? ¿O será que me tengo que esperar un tiempo más y me hago que no vi el endemoniado y me voy por otro lado? Ya los que estamos llamados para esto, ya hemos sido escogidos de parte de Dios. Amén. Bueno, mire, dice el número 2. En número 12:1 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y le oyó Jehová de aquel varón Moisés. Era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oí ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel. Mire, una de las cosas que Dios habla de una forma, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño, hablaré con él. Dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablo con él y claramente.
y no por figura. Ahí donde dice, y no por figura, ahí entran las figuras como las parábolas para poder entender. Y verán la apariencia de Jehová, porque, ¿por qué? Pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. He aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y aquí que estaban leprosos. Mire, la leprosa o la lepra de la murmuración. La lepra de la murmuración por el menosprecio. Cuando alguien menosprecia, cuando el Señor a veces nos habla, mire, de una u otra forma, que nos habla el Señor, y el domingo yo sé que las bendiciones son nuevas cada mañana. Pero si dijéramos el domingo nos habló el Señor, el domingo nos habló desde que entramos a la casa hasta que salimos de este lugar. Es como el Señor habla, porque Él complementa los vasos. Y no es porque digamos, que nada más habla por mi siervo. No, el Señor habló por mi hermana cuando leyó los salmos. El Señor habló por la alabanza cuando estaban cantando un canto. El Señor habló por medio de una palabra profética en medio de la alabanza. Y todo esto es un complemento, pero no es para decir como ellos. ¿Acaso el Señor solamente habla con Moisés? Si la Biblia dice que cuando María tomó el pandero y siendo ya profetisa, ella empezó a profetizar en ese mismo momento y empezó a cantar cantos al Señor, pero cantos proféticos. Entonces ella ya se sentía de una categoría similar a la de Moisés, siendo su hermano, porque había la confianza de entre hermano carnal. Por eso María decía, ¿acaso nada más por boca de Moisés habla? También a nosotros nos ha hablado, también a mí me ha hablado por la alabanza. Pero aquí miremos que hay líneas, que hay cargos sobre alguien, que era Moisés en ese entonces, para que Dios pudiera hablar solamente con Moisés. Y la murmuración muchas de las veces nos lleva a ser o a llegar al estado leproso. Nos aparta. ¿Qué dice la Biblia más adelante? Dice que Miriam o María la tuvieron que apartar en un lugar allá solitaria para que no contagiara a ninguno de los que estaban alrededor del tabernáculo. Y solita estuvo habitando por unos días más. Los días que estuvo parado el pueblo de Israel fue por culpa de la murmuración. Entonces, la murmuración, aparte de que me trae lepra, me trae estancamiento para el avance de los demás, para el caminar de los que venimos ahí avanzando bajo la nube. Y dice el Señor, le voy a apartar mi nube a ver qué hacen. ¿Por causa de qué? De la murmuración. Bueno, pero entonces, esto es lo que no queremos que haya. Que no haya este tipo de cosas, nos traen. Ahorita usted va a decir, bueno, pues yo no me veo la mano, no tengo lepra. Pero aquí, diríamos, a Miriam le estaba saliendo la lepra hasta por la lengua cuando murmuraba. Porque al otro le salió en el brazo, ¿verdad? Por la duda. Señor, ¿serás tú el que me envías? Mire, Juan el Bautista también tuvo duda. Después de que presentó a Jesús, de que cayó a la cárcel, mandó a sus discípulos a decirle, vayan a preguntarle si es él al que esperamos o esperamos a otro. Mire, si ya él había presentado a Jesús como el Mesías, estaba dudando ya que estaba en la prisión. Entonces la duda nos trae lepra. La murmuración nos trae lepra. Número 3, 2 Samuel 3, 28, 29. Cuando David supo después esto, dijo, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre. De la sangre de Abner, hijo de Ner, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni que tenga falta de pan. Mire, el leproso por homicidio, leprosos por homicidio, leprosos por andar asesinando, leprosos por andar matándole. Y uno va a decir, Señor, pero yo no soy asesino, no tengo ni armas, ni sé usar pistolas. No, pero muchas de las veces la lengua de nosotros se vuelve asesina en medio del mismo pueblo, en medio de la misma casa.
En medio de la reunión, en medio familiar, mire, que no seamos nosotros unos leprosos homicidas. Porque dicen, no, yo no mato ni una mosca, no, pero el grupo entero sí. Y muchas de las veces, hermano, mi hermana Leti dijo el otro día una frase, dice, el jugar, algo así dijo, ¿verdad? El jugar nos lleva muchas de las veces a tener problemas, por eso cada quien mide su línea y cada quien respeta a quien. El respeto más que nada. Porque si nos perdemos el respeto, empezamos a ser homicidas en nosotros mismos. Homicidas con nuestros hermanos, le falta el respeto a mi hermano, al rato a mi hermana, al rato se vuelve un pleito, al rato, mire, aquí en el altar se vuelve un ring, y ya me tocó ver un ring una ocasión, así es que lo bueno que yo apenas estaba yo llegando a los caminos del Señor, hermanos, y los líderes estaban a puños cerrados, estaban dando con todo, digo, no, ahí nos vemos, pero gracias a Dios que eso a uno a veces le sirve para experimentar cosas, o le deja a uno ver al Señor algo, pero para que uno madure. Entonces, el respeto al derecho ajeno es la paz, decía Benito Juárez, ¿verdad? Bueno, entonces mire, el homicidio, el homicida. Número 4, Segunda Reyes 5, 10 al 13. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Afarfa, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavara en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Mire, el leproso orgulloso, el orgullo, aquí el orgullo muchas de las veces, la altivez, el orgullo, mire, cosas que muchas de las veces el ser humano tiende a usar. Y sí, pues sí hay orgullo, sí hay altivez muchas de las veces, mi hermano. Y eso nos lleva a ser como el tipo Naamán, o el tipo este hombre que quería ser limpio. Le habían dicho, sabía que había un profeta, y él con la altivez llegó y fue y quiso ser, pues ahorita me va a recibir, yo soy un guerrero. Mire, ¿qué había debajo de las vestiduras de este guerrero? Lepra. Él después de cada batalla, yo me imagino que cuando se quitaba su armadura, se quitaba todo, estaba lleno de lepra. Tal vez no era mucho, comenzaban también a brotar, apenas había brotes de lepra en el mundo en aquellos tiempos. En estos tiempos, ¿qué diríamos? Tal vez el pastor vino a predicar, pero ahorita que llega a su casa se va a quitar su saco y está lleno de lepra. Lo digo por mí, porque no va a pensar que le estoy diciendo a usted, ¿verdad? Porque ¿cómo viene a operar el orgullo dentro de las personas? Hay personas que se piensan que tienen todo el conocimiento de la tierra. Hay personas que no te aceptan un pequeño comentario. Hay personas que dicen, no, pues el hermano, te califican. Sin embargo, el que nos califica es el Señor. Yo por eso el otro día hablaba con mi hermana Marisela, ella tiene sus conceptos y le respeto los conceptos que me traen muchas de las veces bíblicos y son hermosos porque yo los tengo que aceptar, porque yo no soy quien para decirle, no hermana, usted está mal, no, yo tengo un concepto diferente, pero si su concepto lo unimos con mi concepto, mire, vamos a sacar un tema especial y mejor todavía armado del que ya teníamos. Pero es malo cuando el orgullo muchas de las veces toca a la persona. No, pues estás mal, estás equivocada, ya te desviaste, ya te fuiste por acá. No, cada quien tiene un concepto. El Señor a usted le habla de una forma y a mí me habla de otra. A usted le da un mensaje, a mí me da otro. Y muchas de las veces los mensajes que traemos aquí, usted se lleva un mensaje y mi hermano se lleva otro mensaje y mi hermana se lleva otro mensaje, porque aquí es como aquel que viene a sembrar. Tira la semilla. Y hay algunos
que dice, yo esta semilla no me alimenta, pero la semilla del final, cuando cerraron el culto, esa es la semilla que a mí me alimenta, la tomo y la atesoro. Pero si el que enseña se vuelve altivo, orgulloso, viene a ser como Naamán, tener lepra. Y ya después viene otro atrás de este, otro que andaba atrás de este, porque el profeta le dijo a su siervo, mire, el siervo aquel que no podía ver, ve a ver porque ya va a llover, y iba y no, pues no veo nada, hasta que oró por él, le abrió los ojos y miró la nube y vino una tremenda lluvia. Ese siervo que había visto la gloria de Dios, cuando este fue sanado, el profeta no quiso agarrar nada. Sin embargo, Jesse, el siervo, dijo, pues aquí es cuando. Ahí entra otro profeta. Aquí es cuando, no se va a dar cuenta el profeta. Y dice que corrió y le fue a dar la vuelta, le cortó vuelta por allá a Naamán y le dijo, mi siervo dice que siempre se iba a querer lo que le estabas ofreciendo y vénganos tu reino, como dice por ahí. Y que se llevó todo. Es más, hasta le llevaba una lista de los que según necesitaba y todo se lo llevó. Y cuando llega a la casa del profeta le pregunta, Jesse, ¿dónde habías estado? No, pues por ahí nada más. Mire, la mentira nos lleva a tener lepra también. Él estaba ya mintiendo ahí. No le dijo dónde había ido. No le dijo nada de lo que había hecho. Sin embargo, el profeta le dijo que la lepra de Naamán te pase sobre tu cuerpo. Fue traspasada la lepra para aquel que había mentido. Entonces, muchas de las veces nosotros decimos, bueno, un orgulloso, pero también ahí entra un mentiroso. Seguimos, Segunda Reyes dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad por el hombre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Mire, el leproso del desánimo. ¿Ya? Un leproso desanimado. El desánimo es una lepra. Ya ahí están, ¿no? Pues aquí vamos a morir. No, pues aquí, mire, pues de perdida un leproso dice, pues voy, pues, no es que sea, pero como estos, ¿verdad? Vayamos y contaminemos a nuestros enemigos. Metámonos en medio de nuestros enemigos. O sea, hay desánimo. El desánimo es una lepra espiritual. Ya me desanimé. No, pues es que en la iglesia no me hacen caso, no me quieren. No hay, allá no hay un lugar donde dice que es que ahí en la iglesia no hay amor. Iban a buscar amor en la iglesia sin saber que Jesús, dice Dios, es amor. Entonces buscaban amor en las personas y no en Dios, que es muy diferente. Aquí nosotros hemos llegado a este lugar, pero sabemos que el Señor nos ama y que estamos en este lugar por amor de Dios, por la misericordia de Dios, y por eso estamos en este lugar. Amén. Bueno, voy a ir más rápido porque si no el tiempo se me acorta. Segunda de Reyes dice, con todo eso, los lugares altos no se quitaron porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte y habitó en casa separada. Y Jotán, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Mire, leproso por idolatría. Ese es otro tipo de lepra, la idolatría. Porque si el Señor nos ha llamado a adorarle, a bendecirle, porque hay muchas personas que buscan por otros lados, por otros medios, mira, es que por aquí está mejor, por aquí le podemos dar, al fin y al cuenta, pues el pastor no se da cuenta. Pero ya no se trata de que la persona diga eso. Se trata de que la persona tenga un encuentro personal con Dios y camine con el Señor, mire, hasta el día de su muerte, sin levantar idolatría, sin levantar ídolos, sin buscar otras alternativas, sabiendo que Dios es el Dios todopoderoso, el que nos da la oportunidad y nos sana. Y bueno, yo conocí a un joven que
estaba en la iglesia y pues le echaba ganas, hermano. Uno que iba, se bautizó, está sirviendo, trabajando, y al transcurso del tiempo se desapareció, se aventó buenos años sirviendo como servidor, y al ratito lo encontramos ahí ya con la muerte que jalaba. Y digo, ¿y tú ahora qué? Y dice uno, ¿cuándo sucedió este cambio? ¿Por qué? ¿Por qué hubo esa apostasía? ¿Por qué se dejó ir? ¿Por qué se dejó envolver? ¿Por qué dejó las cosas del Señor? Y él ya había encontrado, pues supuestamente, una idolatría que nos lleva también, o que lo lleva ahí a tener, pues, la lepra. Segunda de Crónicas 26, 19, 21 dice, entonces Uzías, teniendo en la mano un incenciario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa al salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Mire, el leproso, mire el enojón. El enojón, el ejerce el sacerdocio con enojo, con ira. Eso trae lepra. El enojo acarrea la lepra. Y bueno, y la lepra, mire, en aquellos tiempos la lepra se miraba. La lepra era visible a los ojos de los hombres. Había enfermedades que no se miraban, por ejemplo, la mujer de flujo de sangre, ¿quién sabía? Aunque era inmunda y no se podía meter con las demás personas, en medio de las demás personas, no podía hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque era inmunda, porque tenía un flujo de sangre. Sin embargo, pues nadie sabía. La única que sabía era ella, y tal vez si le platicó a la comadre, pues la comadre era la que estaba enterada, pero la única que sabía, ella era la que tenía eso. Sin embargo, y eso no se miraba. Sin embargo, el leproso, por todos lados le brotaban llagas. Había leprosos ya sin nariz, sin dedos. Mire, desgarradas las carnes del cuerpo. Y la cosa es esta, que nosotros debemos de saber, mi hermano, que hay muchas de las cosas que a veces nosotros tenemos y vienen siendo lepra en el corazón, en la vida de nosotros. No te las ven en estos tiempos, porque son cosas espirituales. Pero un líder, un ministro no puede traer el incienso con enojo. No puede traer incienso con ira. No puede traer un incienso con pleitos ajenos allá afuera y aquí. Cuando levanto mis manos, ¿y cómo? ¿Te imaginas? Se acaba de pelear allá afuera con uno de la calle y aquí cantando levanto mis manos, pues van a venir y las voy a levantar porque me van a poner una pistola. Nosotros debemos de saber que hay cosas que entre nosotros no nos miramos, pero que al Señor no se las podemos ocultar. Él nos mira cómo llegamos a este lugar. Él nos mira cómo estamos muchas de las veces. Mire, el leproso, regreso nuevamente al leproso con el cual empezamos. El leproso que estaba, o que decidió dejar, que ya no quiso vivir esa vida. Los otros leprosos que leímos, que dicen, pues, si vamos a morir acá, de todos modos nos van a matar, pues vayamos y nos metemos en medio de la multitud. Sin embargo, este leproso, que estaba hablando de Lucas 5:12, este leproso, mire, tuvo la valentía. Y primeramente, pues tuvo en su corazón el arrepentimiento delante de Dios. No se dice ahí qué tanto llevaba ya en la cantidad de lepra en su cuerpo. Pero dicen que es un dolor, bueno, los científicos dicen que es un dolor intenso y más que nada por el calor que ellos despiden dentro del cuerpo, que es una temperatura muy alta, quiere decir que tienen fiebre todo el tiempo y eso los hace a que eso mismo se les pudra su carne y puedan tener dolores intensos en vida.
Sin embargo, mire, con todo el dolor de su carne, con todo el olor que olía pues a podrido, estaba ahí con el grupo de los demás metidos porque pues, no estaba solo. Y él tuvo esa decisión de decir, voy a dejar las cosas, voy a dejar aquí tal vez había hasta familiares de él, voy a dejar los familiares, voy a dejar lo que me ata, voy a dejar en lo cual yo estoy metido. Porque una de las cosas que nosotros podemos tener son ataduras dentro de la lepra. Y esas ataduras son las que muchas de las veces están moviéndose dentro de la iglesia. Lo que acabamos de ver ahorita, enojos, contiendas, dudas, si hará Dios o no será Dios, me habló Dios o quién me habló, como Moisés al principio, murmuraciones. Y esas son ataduras que muchas de las veces el pueblo de Dios está metido, pero tiene ataduras. Y solamente aquel que tiene, mire, la valentía como este leproso, vuelvo a repetir, de Lucas 5:12, que tuvo la valentía de decir, voy a dejar las cosas que me atan al mundo, voy a dejar la droga, voy a dejar el alcohol, voy a dejar esto, voy a dejar la murmuración, voy a dejar la ira. El iracundo, dice, voy a dejar de ser iracundo, lo nombra también la Biblia. Todas esas cosas son ataduras que muchas de las veces nos tienen separados en la cueva, metidos en aquel lugar, arrinconados. Y de vez en cuando pues bajamos a la iglesia, venimos a la congregación, tal vez nos tapamos porque no queremos que nos vean las ataduras que traemos, tapándonos la lepra. Porque los leprosos, mire, se amarraban vendas, ellos andaban como momias caminando dentro de donde en la región a donde los ponían. Y en la iglesia no podemos llegar ya con estas cosas. ¿Cuántas cosas nos han atado muchas de las veces a nosotros mismos? Lo digo personalmente y creo que usted también pueda entender esto, que hay cosas que tenemos que nos atan allá afuera. En nuestra casa, tal vez en nuestro trabajo, hay cosas que nos atan en el teléfono, en la televisión. ¿Cuántas cosas nos atan? Y esas cosas vienen a ser lepras en nuestra vida. Por eso, si ya nos desatamos, ¿se acuerda la historia del burrito? ¿Ya se les olvidó? Fueron las primeras historias que les conté. El Señor Jesús mandó a pedir un burrito que estaba atado. Cuando lo desataron, ¿para qué va a regresar nuevamente a ser atado si fue desatado para servirle al Señor Jesús? Un leproso que tiene vendas, mire, las vendas, este leproso dejó las vendas al instante que el Señor Jesús lo sanó. Los 10 leprosos en el camino empezaron a dejar las vendas que los ataban a ellos. La lepra que ellos tenían de los 10 leprosos eran lepra por causa de juicio, por causa de pecado de aquellos tiempos. De igual manera el leproso que se le presentó al Señor. Pero si a nosotros se nos ha dado una oportunidad de dejar la lepra, de dejar las vendas, ¿para qué regresamos nuevamente a ser atados? ¿Para qué regresamos nuevamente a la ira, a la contienda, al pleito, al enojo? ¿Por qué no vivimos una vida limpia, pura? Naamán fue limpio, dice que cuando se sumergió, la última vez que salió tenía la piel como de niño. Y a veces buscamos cremas para rejuvenecernos. Mire, dejemos las cosas del pecado. Mire, en serio, las cosas que nos atan. Las angustias, los problemas, las deudas, todas esas cosas nos empiezan a envejecer. Si todo eso le dejamos a Dios y empezamos a caminar con Dios, mire, aunque tenga 100 años, se va a ver como de 50 años. Pero es que tenemos que despojarnos de todas estas cosas. El apóstol Pablo decía, despojémonos del viejo hombre, dejemos al viejo hombre, seamos renovados constantemente en el Señor. Quitemos aquellas cosas que nos atan. ¿Qué es lo que nos ata? Hay veces que tenemos cosas que nos tienen atados como leprosos. Pero si ya llegamos al Señor Jesús, ya le dijimos, Señor, si quieres, esa fue nuestra conversión, ¿verdad? Si quieres, puedes limpiarme. Porque llegamos y le dijimos cuando recibimos a Cristo, Señor,
perdona mis pecados, me arrepiento de todos mis pecados, Señor, yo hice esto y esto y esto y esto y esto, y constantemente fuiste hablando todos los pecados que tú tenías, fuiste dejando las vendas de lepra en aquel camino, hasta que llegaste a ser limpio por la misericordia y por el sacrificio de Cristo. ¿Por qué ahora regresar nuevamente a levantar lo que hemos tirado durante muchos años? Hoy tenemos que tener esa libertad en el Señor Jesús de ser limpios, constantemente limpiarnos. Que el enemigo, dice la Biblia que el enemigo o el diablo anda como león rugiente, mirando a quién devorar, mirando a quién ponerle lepra, mirando a quién traerle un mal pensamiento en la mente o en el corazón, sembrando una raíz de amargura también en el corazón. ¿Para qué? Para que empiece nuestro cuerpo a retroceder, a llegar nuevamente al estado cuando el Señor nos encontró. Entonces cada uno de nosotros, mis hermanos, debemos de aprender a dejar la lepra. El último, Mateo 8:1-3 dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, mire, este es el leproso, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Mire, un leproso insolente porque él se metió en medio de la multitud. Insolente porque se presentó delante del Señor Jesús con todas sus cosas. Tal vez olía feo, podrido, adolorido y vendado. Y sin embargo, mire, el Señor Jesús nunca lo rechazó. ¿Por qué? Porque Él lo que busca es un corazón que esté contrito, que esté arrepentido, que esté humillado, que vengamos delante de Él y le digamos, Señor, cambia mi corazón, aquí dentro de mí hay mucha lepra, Señor, yo quiero ser transformados. Que nos escondemos de los hermanos, ¿verdad? Pero delante de Dios no podemos ocultarle absolutamente nada. Marcos 1:40-45 vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y este es el mismo leproso. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Pero fíjese, de los 10 leprosos, solamente un leproso fue el que regresó con Jesús. Quiere decir que el Señor, de cada 10, hay uno que se queda. Usted y yo somos el 1% de los 10 que el Señor sanó. Hay muchos que el Señor ha hecho favores, sanidades, y sanidades grandes. Pero usted y yo seguimos firmes por la misericordia de Dios en este lugar. En todo lugar estamos firmes con la fe delante del Señor. ¿Por qué? Porque hemos visto personas que el Señor les ha dado una oportunidad de sanidad. Sin embargo, a la vuelta de la esquina, niegan la sanidad de Dios. Y tengo un amigo, un hermano de otro hermano que tenía a su esposa cáncer. Y oramos por el grupo de oración, se oró hace muchos años por ella. No necesitó ir al hospital, ya le habían diagnosticado el cáncer. Cuando regresó a hacerse análisis nuevamente, el doctor le dijo que era algo extraño, pero que su diagnóstico de cáncer ya no aparecía en su cuerpo. Testificó y miren, pues todo el pueblo se llenó de fe. Sin embargo, él al poco rato se fue de la iglesia y dijo que la iglesia era un show solamente, que el Señor no la había sanado, que los doctores se habían equivocado. Por eso le digo, de los 10 leprosos, usted y yo fuimos el único que regresó. No llegamos al sacerdote terrenal, porque el sacerdote le iba a quitar el dinero. Esa era la ley de Moisés. Ve y preséntate al sacerdote y dale la ofrenda que corresponde conforme a la ley de Moisés. Pero regresamos porque dijimos, el que me sanó, el que me salvó fue Jesús. El que me restauró fue el Señor Jesús. El hombre no sana, el pastor no sana, el líder no sana.
El que sana está allá arriba. El que tiene misericordia por todos los leprosos está allá arriba. Den un aplauso al Señor con todo su corazón.